Vamos a comenzar la clase con oración. Padre Celestial, te damos gracias por lo que has hecho en este día, por tu amor que demostraste enviando a Jesús a este mundo de una manera que cambió la realidad totalmente, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No hay otro evento más importante. No hay otro personaje más digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Estamos muy agradecidos y totalmente entregados a seguir a Cristo con toda la vida que nos has dado. Pedimos que nos hagas cada vez más convencidos de estas verdades y más preparados a comunicarlas a un mundo necesitado. Pedimos que tu palabra sea más útil en nuestra vida, que nos des todas las herramientas necesarias para profundizarnos en ella. Pedimos que esta clase sea de ayuda en ese sentido, que también sea grato con el compañerismo y la amistad que tenemos. Te daremos toda la honra y toda la gloria, sirviéndote de la manera que tú nos indiques. Es en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, que oramos. Amén. Amén. Buenas noches, David. Buenas noches, varón. ¿Cómo está? Bien, gracias. Y también, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi siervo. Buenas noches, Egis. Buenas noches. Un gusto de saludar. Bueno, tome un ratito para indicar su asistencia a la clase de hoy, si no lo ha hecho. Y díganme, por favor, cualquier pregunta sobre lección 8, sobre lo que hemos visto en la semana pasada, comenzando con lección 8. Si alguien tiene una inquietud, podemos comenzar con eso. Bueno, si no hay, entonces déjenme revisar un poquito lo que yo veo de importancia en lección 8. Hay algunos vocablos nuevos especialmente en cuanto a los términos del cuerpo humano, que también se aplican a los animales y a otras cosas a veces. Hay términos nuevos como ozen, que es oreja, haz, nariz, beten, estómago o vientre, yad, la mano, kaf, que es la palma,
Y kaf se usa también para la planta del pie, pero para eso se aclara diciendo kaf regel. Kaf regel es una cadena constructa que une los dos términos. Ain es ojo, boca es P, panim es plural, siempre plural, y es rostro. Aunque solamente tenemos uno, se habla de plural al decir panim. Y rosh es cabeza, regel pie, y safá indica labio. José, una pregunta. Por ahí escuché también ¿cómo era? Enimiedad. Indicó al foco y dijo enimiedad, algo así dijo y Ajá. eso no entendí. Sí, sí. Significa yo no sé. A ver, tampoco me sale ahorita. Significa yo no sé. Ahí está, ahí está una forma del pronombre yo y yodat es la forma que diría una mujer, es el participio del verbo. Yo no estoy sabiendo, más o menos, es una traducción literal de eso. Queda, o sea, no era para enseñar tanto como más para dar un poco de curiosidad. ¿Qué será que dijo? A veces, de vez en cuando ella dice algo que podemos mantener con un poco de duda hasta que lleguemos a estudiar aquello. Pero no hay problema que me pregunta tampoco. Ya, otra pregunta, otra duda en cuanto a estos términos, tal vez. Casi la mayoría de las palabras eran nuevas. Sí, varias nuevas palabras en esta semana, pero son palabras relacionadas por lo menos y se puede entender todas a la vez. También se puede decir que estas palabras tienen muchas de ellas tienen una forma dual. Y hemos dicho que dual no es ni singular ni plural. En español tenemos solamente dos opciones en cuanto al número. Se puede decir una cosa en singular o en plural. Y si no es uno, tiene que ser plural de ley. En hebreo son las tres opciones: singular, dual y plural. Dual es específicamente dos. Como singular es uno, dual es dos, y plural pues es igual a lo que nosotros decimos cualquier número pasando dos o a veces pasando uno, dependiendo de la palabra. Porque hay palabras que usan la forma dual y hay otras palabras que no están en dual o están en singular o plural. Pero estas palabras del cuerpo humano que normalmente vienen en pares
son unas de las palabras que más comúnmente usan la forma dual. José, otra pregunta. No me acuerdo el concepto, creo, en español, creo que es cuando decimos plural es de dos o más personas. Entonces, en caso del hebreo sería de tres o más personas, porque de dos es dual, me imagino. Si estoy entendiendo mal, mis disculpas. Sí, no, está entendiendo correctamente, menos el ejemplo que ha dado. Si usamos la palabra personas, que en hebreo sería muchas veces anashim. Anashim es plural de ish, ¿no? Entonces, con esta palabra tenemos solamente dos opciones. O va a ser ish o va a ser anashim. Que sepa yo, no existe la forma dual de ish. Si es que hubiera, diríamos algo como anashaim, me imagino. Anashaim. Aim es la terminación dual, pero no creo que eso exista, y es porque la palabra ish es no es un término que se suele usar para un par de cosas, aunque puede ser que hay dos personas, eso por casualidad nomás. En cambio, yad muchas veces viene con un par de manos. Entonces, por tener esa probabilidad, se suele usar la forma dual yadaim. Entonces, ish no es o sea, personas no es un buen ejemplo, pero sí, en el caso de miembros del cuerpo, tiene toda la razón en cuanto a la forma de decir esas cosas. David tenía una pregunta. Ajá, sí, bueno, yo por lo menos entiendo que cuando dice raglain, o sea, en plural nosotros podemos entender que es in, ¿verdad? Pero aquí marca la diferencia porque es ain, no solamente in, sino que ahí cambia, ¿verdad? O sea, creo que es lo que entiendo, es ain, no in, sino ain. O sea, que Correcto, significa, o sea, dos manos o un par de manos, pues. correcto, hermano, correcto. Escuchen eso todos. Im es plural, aim es dual. Y eso debemos observar cuando tiene la presencia de la vocal A antes del resto de la terminación, pues eso es lo que produce la forma dual. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Escucharon en este video varios ejemplos de la cadena constructa. Yad ish, por ejemplo. Yad es mano. Yad ish se escribe un poquito diferente, yad. Hay un cambio de la vocal ahí. Yad ish tiene significado una mano de un hombre, y se incluye la idea de por el estado constructo que tiene yad.
está implícito, no se dice de en hebreo, pero al decir Yad Ish, tenemos esa idea incluida. Hermano David, una pregunta. Y mi hermano, las cosas de cadena constructa no lo entiendo muy bien porque eso hay muchos videos que yo le he visto de esa cadena y eso no lo entiendo. ¿Y eso cómo le puedo utilizar o en qué parte de la vida puedo utilizar esa cadena constructa que usted me dice? Ya, siempre se usa para posesión. Y nosotros al hablar castellano, para decir posesión, para comunicar posesión, casi siempre usamos la preposición de. La tienda de Julián. Ahí Julián tiene una tienda. Y se comunica eso por de. O la trompa de María. Usamos de para indicar la posesión. El rostro de José. Es que José tiene un rostro. Él posee un rostro, ¿no es cierto? Y comunicamos eso por la palabra de. En hebreo, la cadena constructa es lo que comunica esto. Y rostro de José sería Pnei José. Panim es rostro. Pnei José, no me acuerdo si han escuchado esa forma en los videos hasta este nivel, pero no importa, es un buen ejemplo. Pnei José significa el rostro de José. Se cambió panim en pnei. O el caballo de David sería sus David. Ahí sus en la forma absoluta se dice sus. En la forma constructa también se dice sus. No hay un cambio entre absoluto y constructo con esta palabra. Todo depende de las letras que hay, las vocales y las sílabas, si es que toca hacer un cambio para escribirla en la forma constructa. Siguiendo las reglas, sus no tiene que cambiarse. Sus puede ser caballo, pero al decir sus David, estamos indicando que sus significa caballo de, solo por unir las dos palabras. Entonces se debe escuchar la forma de la palabra. Es de mucha ayuda para saber si está en forma constructa, pero también el entorno de la palabra. Si es que va unida la palabra con otra palabra, otro sustantivo, puede ser una pista de que es el estado constructo de la palabra. ¿Eso le ayuda un poco, David? Sí, mi hermano, ya le entendí, ahora sí más, ya le entendí, claro, y entonces es lo que toca, entonces unir las palabras más o menos, ahí le entiendo ya. Gracias, mi hermano David. Sí, correcto. Y es por eso que se llama constructa, forma, o sea, sí, cadena constructa.
una cadena, ¿qué es? Es la unión de varias cosas para formar una sola y constructo significa que estamos construyendo. En hebreo se puede construir una cadena para indicar posesión. Puede ser una cadena de 2 palabras o puede ser de 3 palabras o 4 palabras a veces. Por ejemplo, se puede hablar de la cabeza del caballo de David. Ahí son 3 palabras. Rosh, Sus, David. Rosh, Sus, David. Es una cadena de 3 palabras. Así que deben estar atentos a las cadenas constructo. José, ¿una duda? Yo estoy entendiendo así, si me estoy entendiendo mal, me corrige. En cadena constructa las 4 palabras va unido, no se separan, ¿no es cierto? No se separan. O sea, hablando de formar la oración, no puede intervenir otra palabra separando la cadena. En ese sentido, si es que habla de ese sentido, por ejemplo, sus David, de ley tiene que estar juntas las 2 palabras si es una cadena. Si digo sus en un lado, otras cosas y David después, pues ya no es una cadena, no se puede interpretar de esa forma. ¿Eso era la duda, José? Sí, está bien, entonces sí he entendido bien, mi hermano. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien. Eso es todo para lección 8. No nos toca decir más en cuanto a la gramática. Si ustedes se sienten que más o menos dominan lección 8, están bien. Si es que falta todavía, deberían repetir el video para dominar bien estos vocablos y la manera de construir la cadena constructa. Pues siempre les recomiendo repetir el video más veces de lo que yo requiero para los deberes. Deberían entender mis deberes como el mínimo de hacer en la clase, pero si quieren reproducir más, pues sí hay beneficios en eso. Y estas cosas, claro que van reforzadas en las lecciones futuras, van a seguir ganando confianza cada vez que escuchan algo parecido en las próximas lecciones. Ahora, quiero introducir lección 9 y vamos a ver el video para poder observar algunos detalles aquí. Voy a compartir el video y lo voy a parar en varios ratos para decir cosas, pero pueden también interrumpir el video, no hay problema. Con mucho gusto, si es que algo se comunica que no están entendiendo, podemos explicar más mientras vamos
observando. Primero quiero saludar, no saludé todavía a Fernando y Norma. Bienvenidos. Y muy buenas noches también, Rebeca. Bienvenida. Y Arturo. Hola, buenas noches, Scott, buenas noches con todos. Estamos tratando de llegar a la casa. Qué Dios te bueno, bendiga sí. con todos. Dios te bendiga, hermano David, hermanos. Dios te bendiga. Gracias también, Arturo. Está bien que están viendo la clase en camino para llegar a la casa, pues. Eso es lo lindo a veces de esta tecnología que tenemos. Arturo también está en camino, parece. Listo. Vamos con el video de lección 9. Algunos ya han visto, ya han entendido unas partes de este video, pero puedo también orientarles un poco. 9. שלום, אני בת. מה שמי? שמי בת. Aquí vamos a tener, al inicio del video, vamos a tener algunas cosas de repaso, pero entre ellos, lo que queremos observar principalmente son las preguntas. Beth hace muchas preguntas, muchísimas preguntas. Y eso es uno de los temas de este video. ¿Cómo se hacen preguntas? ¿De acuerdo? Entonces van a observar un patrón en las preguntas. Las preguntas de la primera parte del video son preguntas que se hacen con el uso de palabras como ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, no todos estos, especialmente ¿qué y quién? Son palabras que también tenemos el equivalente en español. Entonces, es más o menos común para nosotros la forma que Beth hace las preguntas. A la última parte del video, vamos a tener otro estilo de preguntas y vamos a hacer una comparación al final con las preguntas de ahora. Pero dense cuenta que aquí tenemos ma. Ella dijo ma, que es qué. Va a decir mi también después. Y dijo ma shemi. Shemi es la combinación de Shem con un pronombre. Shem más Ani. Se dice Shemi. Ani es yo, ¿no es cierto? Pero al agregarse al final de una palabra, significa mi. Shemi es mi nombre. Y Shemo, nombre de él. Shimcha, tu nombre. Entonces esto son varias formas de decir la cosa. מה שם האישה הזאת? שם האישה הזאת בת. שמי בת. הנה האנשים האלה. Ahora, ahí hay un nuevo término, ¿no? Gine. Gine tiene un significado sencillo. El significado es mira. Es para llamar la atención a alguien. Igual en español podemos decir, oye, o mira.
o oiga, o vea. ¿No es cierto? Todo esto llama la atención, pero también podemos entenderlo a veces como un mandato, que estamos queriendo que alguien perciba algo. Y literalmente, Hiné es eso, que, o sea, mira, vea esto, ponga atención, es Hiné. Ahora, en la Reina Valera hemos visto muchas veces la frase, he aquí. Y esto es, en el Antiguo Testamento, esto es el término Hiné. He aquí. Es para llamar la atención o es para decir, observe esto. Para enfatizar algo que el oyente debe observar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el significado de Hiné? Hiné se puede traducir mira o algún término parecido, o he aquí, según su preferencia, ¿ya? Si es que quiere un lenguaje un poco más formal, he aquí sirve para eso. Si es que quiere algo más literal e informal, pues mira, serviría. מיהם שם האיש הזה גוליית, ושם הנער הזה דוד. Y la pregunta fue Mihem. La primera pregunta que hizo Beth fue Ma Shemi. Ma es qué, mi es quién. Mihem es quiénes son ellos. Pues hem es el pronombre ellos, ¿no es cierto? Entonces Mihem literalmente es ¿quiénes ellos? Pero nosotros decimos ¿quiénes son ellos? Entonces es otro ejemplo de una pregunta. ¿Hay preguntas hasta esta altura? שם האיש הזה גוליית, ושם הנער הזה דוד. שמו גוליית ושמו דוד. Estos nombres son casi iguales en castellano, pero Beth está pronunciando los nombres en hebreo, como en todos los casos. Todo lo que ella dice en los videos es puro hebreo. En algunos casos los nombres se han adaptado un poco al escribir nuestra Biblia. Pero con estos dos nombres, por casualidad, son casi iguales en las dos lenguas. שמו גוליית ושמו דוד. הנה הנשים האלה, מי הנה? שם האישה הזאת רות. שמה רות. ושם האישה הזאת נעמי. שמה נעמי. Estamos con oraciones más largas, ¿no? Pero a esta altura deberíamos entender todo esto.
Si uno no está entendiendo, pues no se sienta vergüenza. Por favor, pregúntenos o tal vez de pronto a veces al repetir el video suele hacerse más claro, pero todo esto debe ser comprensible. שם האישה הזאת רות, ושם האישה הזאת נעמי. שמה רות ושמה נעמי. הנה האנשים האלה. מי הם? שם האיש הזה עשיו. Sí, José. Cuando dice Shemaj, o sea, nosotros como que, yo como quichua, Shemaj entiendo como con la J, pero como que usted en cambio hace con la J del inglés con la H, y eso creo que es algo diferente que toca acentuar si quiero hablar bien. Es esa palabrita, Shemaj, como es con J, un poco suavito, nada más. Sí, sí, bien, hermano. Lo que pasa es que en el castellano tenemos este sonido de J y G, básicamente. Son dos letras que producen el mismo sonido. J siempre produce este sonido y la G produce más o menos el mismo sonido antes de I o E, como por ejemplo gemelas u otros ejemplos también, ¿no? Este sonido de aire en la garganta. Son dos letras, pero tienen básicamente, o sea, yo digo tienen el mismo sonido. No sé si estoy bien o si alguien pronuncia de otra forma las dos letras. En hebreo, en cambio, hay tres letras que producen este sonido y cada una de las tres tiene una pronunciación un poquito distinta. Así que si es que escuchamos una de estas letras, toca tomar una decisión. Si es que estamos transliterando. Transliterar es escribir una palabra de hebreo usando el abecedario de castellano. Eso es transliterar, que realmente no es la escritura correcta de hebreo, pero si es que vamos a transliterar, toca escoger una de las letras. Y si escuchamos una de las tres, bueno, tendríamos la opción. Las tres letras son G, Het y Kaf. ¿Ya? Y si escuchamos una de ellas y ponemos J, y escuchamos otra de ellas y también ponemos J, hay un inconveniente que no hemos distinguido bien en la transliteración. Y hay varios sistemas de casi cada quien tiene su propio estilo que va a escribir para representar cada letra de hebreo. Una vez que ustedes aprendan todo el alefbet, pueden solamente apoyarse en las letras originales de hebreo. Pero
por ahora que estamos haciendo mucho con transliteración, sí existe este inconveniente. Entonces, yo suelo usar para T es la más suave. Suelo usar G, transliterar la G con la H de inglés, que es generalmente la más suave de las opciones que tenemos, ¿no? La H de inglés se escucha como una J, pero como una J más suave que algunos pronuncian. La G suelo transliterar con la J si estoy si estoy comunicándome con hispanohablantes. Porque la J es un poco más fuerte. Y la K translitero con la K. Pero lo que pasa es que la K tiene dos sonidos. A veces se pronuncia como la K y a veces se pronuncia, pero como una J bien exagerada, más dura, más gutural. Entonces es por eso que suelo usar G, J y K para transliterar. Dije mal, H, J y K para transliterar G, J y K. Y como digo, hay una variedad de sistemas y no veo que uno es correcto y que otro sea incorrecto. Todos son incorrectos, pues lo correcto es G, J y K, Kaf, ¿no es cierto? Eso es lo correcto. Y vamos a llegar a lo correcto. Por ahora estamos haciendo algo práctico para comunicar. Nada más. Muchas gracias, mi hermano, que ha entendido. Ok, muy bien. Sí, sí, es un poco complicado decir todo eso, pero llegando al grano, lo más práctico es saber que solo es una práctica que y no hay que preocuparse mucho sobre eso, pues vamos a preferir, al fin y al cabo, vamos a preferir las letras de hebreo. Pues ahí no podemos errar, porque sabremos cuál es la opción original. Bien, ¿otra inquietud de pronto? Listo, sigamos. Él es Esav, eso es Esaú en castellano. הוא עשיו, ושם האיש הזה יעקב. שמו עשיו ושמו יעקב. שמו עשיו ושמו יעקב. עשיו אחי יעקב, ויעקב אחי עשיו. Aquí es la forma constructa. Aj es hermano y ají es hermano de. Entonces, ella ha dicho, Isaac es hermano de Jacob, y Jacob es el hermano de Esaú. הם אחים. הם אחים. Plural, ¿no? הנה האנשים האלה,
מי הם? שם האיש הזה אברהם, ושם הנער הזה יצחק. שמו אברהם, ושמו יצחק. מי הוא? Aquí tenemos otra pregunta con esta palabra mi. Mi es quién, who, él. Y obviamente está refiriéndose a Dios. ¿Quién es él? הוא אדוני. Adonai es uno de los términos que podemos aprender para Dios. Hay un montón de términos y nombres que podemos aplicar a nuestro Dios. Adonai es uno de ellos, uno de los más comunes. Esto es Señor. Adonai significa amo, dueño, tal como Señor. Señor es el dueño, el amo, el jefe. Un título importante. Y esto es el sentido de Adonai en hebreo. Vamos a aprender en el futuro, vamos a aprender que se usa de otra forma también, Adonai. Pero aquí solamente se nos enseña el significado principal del término. אדוני, הוא אדוני. מה אלה? אלה דברים. Devarim es la forma plural de este nuevo término que van aprendiendo en lección 9. Devarim, como pueden ver, aquí tenemos Devarim y casi nada tienen en común. Bueno, pues hay animales, un ser humano, útiles de la casa, comida y un foco. ¿Qué se puede entender con Devarim? Pues lo que tienen en común todos estos es que son cosas. Eso es el significado de Devarim. Y van a escuchar la forma singular también. דברים. דבר, 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 דברים. אלה דברים. מה הדבר הזה? Eso es la pregunta, ma, usando qué. Otra vez tenemos un ejemplo de ma. ¿Qué es esta cosa? הדבר הזה עץ. הדבר הזה עץ. מה הדבר הזה? הדבר הזה כבש. כבש. מה הדבר הזה? הדבר הזה חמור. מה הדבר הזה? הדבר הזה נער. מה הדבר הזה? הדבר הזה כד. Ahora, díganme ustedes, yo pienso que hay varios términos que podríamos usar para esto en castellano. Quiero escuchar algunas opciones. ¿Qué opinan? ¿Y cuál será, para cada uno de ustedes, cuál será el mejor término? Cántaro. Cántaro, dice. Bien. ¿Qué Vasija. más? Vasija, sí. ¿Qué más? Borrón. Borrón.
Con P. Con P. Bueno, nosotros llamamos puño eso. Puño. Nuevos términos para mí. Qué bueno, sí. Listo. Otra opción. Olla de barro. Ya, claro. Bien, Rebeca. Olla de barro también. Casi como jarra, Sí. pero no hay cómo cogerlo bien. En el otro, en el más chiquito, sí. Vamos a seguir. Por eso le decimos olla de barro. Olla de barro, muy bien. Sí, sí. כד, כד. גם הדבר הזה כד. כד קטון, כד גדול. Ya, entonces pueden llegar en varios tamaños, ¿no? CAD. Eso es CAD. También esto. אלה דברים, דברים. מה הדבר הזה? ¿Qué es esta cosa? Dice. מה הדבר הזה? אינני יודעת. Ahí está la frase, eneni yodat. Yo no sé. Es la mejor traducción. Eneni yodat. Yo no sé. Y esto es bueno, obviamente es un foco, ¿no? Ella sabe que es un foco, pero está jugando el papel de una hebrea de la edad de la Biblia, ¿no es cierto? Desde desde 2000 años atrás, ella está jugando ese papel y dice que no sé qué será, pues es un invento más reciente, ¿no? Y esto nos hace acordar que todo lo que Beth nos enseña es el hebreo bíblico. Lo he mencionado en el pasado, pero les hago acordar ahora. El hebreo moderno es un poco distinto. Tiene términos modernos, tiene también una forma de hablar, un estilo un poco distinto. Es que si alguien llega hoy hablando un español de hace 500 años atrás, nosotros escucharíamos esa persona hablar y diríamos, pero qué raro, entiendo lo que está diciendo más o menos, pero, o sea, casi todo entiendo, pero está usando palabras muy extrañas y habla de una forma un poco elegante tal vez o algo. Y imagínense, si nosotros hoy día fuéramos a Israel y comenzáramos a hablar de la forma que Beth nos está enseñando, la gente nos miraría de una forma media rara y decir, ¿cómo aprendiste a hablar de esa forma? Qué raro. O sea, es como alguien viene hablándonos como directamente de la Reina Valera. ¿Cómo así? No entiendo. Eso es un lenguaje antiguo. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, este curso no existe para ayudarnos a hacer turismo en Israel.
puede servir en algo, ¿no? Pero el propósito, la meta que tenemos es leer un documento antiguo. Y es por eso que tenemos este enfoque. Y Beth no nos va a enseñar una palabra que no existía en la época de la Biblia. ¿De acuerdo? Sigamos con el video. אני אינני יודעת מה הדבר הזה. אינני יודעת מה הדבר הזה. אלה דברים. דברים. הדברים לפני הבית. הדברים לפני הבית. הדברים על הבית. Lifne es delante de, al es encima de, הדברים על הבית. על הבית. הדברים ליד הבית. al lado de. הדברים ליד הבית. בית. Ahora, va a enseñar que la palabra davar tiene otro significado también. Davar significa cosa, pero vean, גם זה דבר. se podría decir que esto es una cosa, ¿no es cierto? Es una cosa. Sí, pero sí. Nosotros diríamos, pues, es una palabra. Y davar se usa con ese sentido también en la Biblia. Inclusive hay muchos versículos que dicen, y llegó la palabra de Dios a tal profeta. Pues eso es davar. No es la cosa de Dios, no, es la palabra de Dios. Y esto es una palabra individual que se puede decir es un davar. בית דבר. דבר. בית דבר. האיש. דבר. Y cabe mencionar también, esto es una palabra. Haish. Nosotros solemos separar en nuestra lengua, separar el artículo del sustantivo. Para nosotros, en castellano, son dos palabras. El hombre. En hebreo, esto es una sola palabra. Tiene dos partes, obviamente. Tiene el prefijo y la parte principal. Pero al hablar de palabras, o si es que estamos haciendo, por algún motivo, estamos haciendo conteo de palabras, pues esto vale una sola palabra. האיש דבר. אב. אב דבר. דבר. בית. האיש. אב. אלה דברים. Son palabras. דברים. אלה דברים. טוב. טוב. Aquí va a enseñar un par de términos más. Ya hemos escuchado todo varias veces, pero nos va a enseñar con más claridad el significado de este término todo. טוב.
טוב. רע. רע. Son palabras contrarias. Tov y Ra. Obviamente, Tov es bueno, Ra es malo o inclusive malvado a veces. Malvado. A veces, o sea, puede tener ese rango de significado entre malo y malvado, cosa que para nosotros se puede distinguir con dos términos un poco distintos, pero hebreo usa Tov de las dos maneras, perdón, Ra de las dos maneras. Y los ejemplos que siguen van a demostrar eso. רע. רע. טוב. רע. טוב. רע. טוב. רע. אדוני הוא טוב. אדוני טוב מאוד. אדוני הוא טוב. דוד הוא איש טוב. דוד איש טוב. גוליית הוא איש רע. גוליית איש רע. Quizás la mejor traducción aquí sería un hombre malvado, ¿no es cierto? Puede decirse un hombre malo también, pero la idea es, o sea, el enfoque es la maldad espiritual que tiene. No es malo se puede usar también con la idea de calidad mala, pero quizás se podría decir Goliat en su calidad de guerrero, tal vez era bueno, pero su característica espiritual era malvado. José, ¿una duda? Cuando dice, a ver cómo era, Adonai Hu Tov, también dice Adonai Hu Tov Meod, o sea, dice, ¿qué significa eso? Sí, sí. Adonai es Señor o el Señor. Hu es el pronombre, él. Tov es el adjetivo, bueno. Entonces, Adonai Hu Tov literalmente es el Señor, el bueno. Pero podemos hacerlo un poco más natural diciendo, el Señor, él es bueno. Ella introduce el tema diciendo el Señor. El hebreo muchas veces es así. Se pone primero un sustantivo de que voy a hablar de este sustantivo. El Señor. Coma. Él es bueno. Juto significa él es bueno. Van a darse cuenta cada vez más de esto, que muchas veces en el hebreo se expresa un sustantivo y luego se afirma algo. El Señor, él es bueno. Y al agregar meod, estamos diciendo, el Señor, él es muy bueno. Adonai, Hu Tov Meod. Muy bueno. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí. ¿Otra duda? ¿Alguien?
איש טוב, איש רע. רות, אישה טובה. Ahora, tov es un adjetivo, ¿no es cierto? Un adjetivo. Y el adjetivo tiene que concordar en género y número con el sustantivo que acompaña directamente. Al decir ish tov, ambas palabras son singulares y masculinos. Ish tov, singular y masculino. Al decir isha tova, hay que modificar el adjetivo para que concuerde con con la mujer. Entonces, tova obviamente es femenino. Buena. Sí, Gonzalo, una pregunta. No solo que es buena. Entonces, Sí, buena, sí, gracias. Sí. Y eso es lo que hacemos también en castellano, ¿no? Una mujer buena. Entonces, y claro, esto tiene que, este mismo cambio hay que hacer en número. Tova es singular, pero si es que vamos a hablar de dos mujeres buenas, eso sería tovot, plural. Entonces, tov tiene 4 formas. Tov, tovim, tova, tovot. Según número y género, ¿no es cierto? Y esto es igual para Ra. Escuchemos más. אישה נקבה. Nekeva es femenino. אישה טובה. טובה. הנה נשים טובות. Ahí está, Nashim Tovot. Y no importa que Nashim termine en im. Nashim es una palabra irregular. Normalmente las palabras femeninas terminan en ot. Pero Nashim es extraño, en este caso termina en im, pero sigue siendo femenino. Y Tovot tiene que concordar en género con Nashim, que es femenino. Nashim Tovot. נשים טובות. אישה טובה, אישה טובה, נשים טובות. הנה נשים טובות. פרות טובות. פרות טובות. פרות רעות. Aquí tenemos términos que encontramos en Génesis. Ustedes recuerdan que el faraón tuvo un sueño y él pudo ver vacas. Y primero vio 7 vacas buenas, dice. Luego vio 7 vacas malas. Y estos son las frases que Faraón dice en Génesis. Parot, tovot y parot, raot. No es que son vacas malvadas. No, la idea es que son feas, son en malas condiciones. Entonces, Ra tiene un gama amplio de significado. Puede ser feo o
mala o en malas condiciones o malvado, algo así, ¿no? פרות רעות. הן טובות והן רעות. ארץ רעה. ארץ רעה. Alguien dígame, Eretz, ¿qué género tiene Eretz? Femenino. Correcto. ¿Y cómo se sabe, José? Porque madre tierra, dicen los israelitas. Ah, ya, Dios, no, pues, madre Dios. cuidado ahí, cuidado. Si decimos, bueno, si es que ellos dicen madre tierra, bueno, no desconozco eso, pero ahí se apoya en términos del castellano. Y no sé qué dicen en hebreo en ese sentido. ¿Alguien más sabe un mejor criterio para saber el género de Eretz? Voy a reproducir de nuevo. Pongan mucha atención, pues Beth nos da una pista. ארץ רעה. ¿Alguien sabe cómo se puede determinar el género de Eretz? Por su adjetivo. Eso, bien, José. Ra'a es la forma femenina. Y de ley es siempre el adjetivo que modifica directamente al sustantivo tiene que compartir el mismo género. Si ella dice Ra'a, pues Eretz es femenino. ארץ רעה. ארץ טובה. ארץ טובה. ארץ רעה. ארץ טובה. הטוב הדבר הזה? Ahora llegamos a otro tipo de pregunta. Hasta aquí en el video hemos escuchado preguntas como mi o más de. Quiero enfocarnos un poco en una distinción de estilo de preguntas, ¿ya? Pensemos un poco. Hay dos clases de pregunta que quiero conversar un rato. Una pregunta abierta y una pregunta cerrada. A veces se puede decir cerrada o también se puede decir polar. Pregunta abierta, pregunta polar. La pregunta abierta pide información. Y la pregunta polar solo pide una contestación de sí o de no. Sí, José, diga. No, a lo mejor mi computadora se dañó, no se le ve bien, algo pasó. Está compartiendo, pero no se le ve claro. Ya, dígame, ¿alguien tiene el mismo problema? No sé, debe ser algo. Todo se ve opaco. pastor. Ya, Sí, ok. todo está borroso. Gracias por decirme, José. No sé qué habrá pasado. Voy a compartir de nuevo, si es que... Yo pensé que mis ojos se fueron. ¿Qué tal? ¿Ahora se ve? Ahí está bien. Ahí está bien.
Muy bien. Gracias, hermanos. Es muy importante que me interrumpan cuando estoy haciendo algo mal. Entonces, aquí tenemos las dos clases. Pregunta abierta, pregunta polar o pregunta cerrada. ¿La letra es suficientemente grande o quieren más grande la letra? Voy a agrandar un poco. La pregunta abierta pide información. Como por ejemplo, ¿qué hiciste? Información. ¿Quieres saber? Pues fui al banco o me bañé. Otro tipo de pregunta es la pregunta polar. ¿Lo hiciste tú? Sí, lo hice. Ahora, piense, si alguien dice, ¿qué hiciste? Y yo respondo, no. O si alguien me pregunta, ¿lo hiciste tú? Fui al banco. Hay falta de comunicación, o sea, es obvio que no manejo bien la lengua, pues no estoy respondiendo según las reglas de castellano. ¿Y qué es la regla? Pues observan, siempre y cuando se pide información, se usa una de estas palabras en rojo, como qué, cuándo, dónde, por qué, quién, cómo, cuál, cuántos. Para esto es una pregunta abierta y la respuesta puede ser muy larga o puede ser media corta, pero no puede ser sí o no. Según la regla, no puede ser sí o no. Cualquier otra contestación vale, pero no puede ser sí o no. ¿Cuántos idiomas dominas? Sí. No. Nos van a mirar raro si contestamos así. En cambio, si alguien nos pregunta, ¿caíste en el río? Es suficiente decir sí o no. ¿Trabajaste hoy? O trabajé o no trabajé, pero lo indico con sí o no. ¿Entienden? Una pregunta polar es que hay dos polos, dos opciones. Sí, por un lado, no, por otro lado. O algunos dicen pregunta cerrada, que no hay más opciones, se contesta afirmativamente o negativamente. ¿Ya? Entonces, eso es el carácter de castellano. Hebreo tiene las dos formas, los dos tipos de pregunta también, pero se indican este tipo de pregunta de otra forma, ¿ya? La pregunta abierta es bastante parecida a lo que tenemos en castellano, pues se usa un término clave para pedir la información. En hebreo se puede usar mi para decir quién, o ma, que indica qué.
Y hay más, creo que han escuchado allí, donde, y hay más también, pero L también creo que es ¿cuál, José? L. Ya. L significa estos. Eso sería indicación nada más. Ajá, correcto. Es un pronombre demostrativo. Es el término para L. Ya, entonces esto ha sido muy común en los videos hasta ahora. Han escuchado Miji, que significa ¿quién es él? Más de que esto. ¿Qué es esto? A esta altura está bastante familiar la pregunta abierta. Ahora, Beth acaba de decir una pregunta polar. ¿Cómo es que se hace la pregunta polar en hebreo? En castellano lo hacemos con un cambio de la voz, nada más. O si es que la pregunta está escrita, sirve el signo de pregunta, el signo, ¿cómo se llama? Ayúdenme. De interrogación. Eso, gracias, Fernando. El signo de interrogación al inicio y al final. Eso para una pregunta escrita. Lo usamos en la abierta y la polar también. Y si es que está pronunciado, a veces cambiamos el orden de las palabras, pero lo más común es que damos otro tono de voz. Escuchen, se puede decir, lo hiciste tú. Eso es afirmación. O podemos hacer la pregunta, ¿lo hiciste tú? Ahí cambiando el tono, se indica que es una pregunta polar. ¿Se dan cuenta? El tono influye mucho en el castellano. Porque de ley, en alguna forma, tenemos que indicar que es una pregunta. El hebreo es distinto. En hebreo, la pregunta polar no se indica con signo interrogativo, porque no existe. No hay signo interrogativo en hebreo. Entonces, para las preguntas escritas, no hay signo. 1. 2, cuando estamos hablando, bueno, no sabemos si cambiaron el tono. En la época de Moisés, no sabemos porque no tenemos grabaciones de audio. Pero lo que sí sabemos es que usaron esto. Es marcador de una pregunta polar. Se pronuncia A. Entonces, una pregunta abierta puede ser, Miji, ¿quién es él? Y tenemos que responder con información. Una pregunta polar puede ser, Habet, hi. Ha indica que es una pregunta y que debemos responder con sí o no. Esto significa, ¿es Beth ella? Sí, es Beth. O no, no es Beth. José, una pregunta. Ahí como que
¿es cadena constructa o cómo es? Porque parece que ahí veo, por ejemplo, en la primera donde dice pregunta abierta, dice Miji, ahí está mi como que separado y abajo en cambio ma está con esa rayita, no sé si eso separa, eso no entendí. Ya. Esta raya se llama Makef y Makef se usa en ciertas instancias. Makef tiene que usarse según la regla. La regla dice que hay que usarla. En otras instancias es opcional. A veces se incluye, a veces no se incluye. Y suele usarse más con ciertas palabras. Y no he investigado, pero no sé, no me acuerdo si ma siempre se usa con makef o si es opcional nada más. Con ciertas palabras, por ejemplo, hay una palabra min que van a aprender después. Tiene que combinarse, unirse al término con makef. Y no hay sentido, solo es la regla. Ahora, no es cadena constructa, pero sí se unen las palabras de una forma un poco especial. Más de como que viene en una idea, en una sola idea, unidas las palabras, pero lo leemos como si fuera un espacio, nada más. Son dos palabras distintas. Si es que se unen con makef, es casi como la raya del español, pero tiene menos importancia a veces, ¿ya? Sí, Fernando o Norma. Sí, queremos preguntar cómo se dice sí. Ya, sí. Ahora, súper buena la pregunta y por casualidad es excelente que preguntan hoy, que he hablado de la diferencia entre el hebreo moderno y el hebreo antiguo. En hebreo moderno hay una forma de decir sí. Hay una palabra que hoy día en Israel tienen una palabra que significa sí y que es, no sé, no la conozco. O si la conocí, olvidé. En hebreo bíblico no se puede. No hay cómo decir sí. No hay una palabra, no hay un término que significa sí. No se dice lo. ¿Ya? Entonces, si es que uno quiere responder a esta pregunta, habet hi, podemos responder lo. Si es que queremos decir sí, ¿qué es lo que se hace? Se dice bet hi. ¿Me explico? Habet hi, esa es la pregunta. Bet hi. O he bet, ¿no es cierto? Bet es ella, o ella es Bet. Para decir sí, hay que afirmativamente repetir la misma información, respondiendo afirmativamente. ¿Me explicó? Gracias por hacer la pregunta, importante. Ya, y este otro ejemplo, más de pide información. ¿Qué es esto? Habaitze es una pregunta polar. ¿Es una casa esto?
o haciendo español más natural, ¿es esta una casa? Y todo se indica con ja, diciendo que es una pregunta. Sí, José. No éramos que decíamos que la casa es en género masculino, o sea, tenía que decir no una casa, sino un casa o algo, o el casa. Ya, sí, esto es complicado, ¿no? Bait significa casa, pero bait es masculino, casa es de género femenino. Entonces, en las dos lenguas tienen otro género. Entonces, pero al hacer la traducción, pasamos por pasos, ¿no? Primero, puede ser que uno está pensando solo literalmente, observando los términos y el significado. Aquí la pregunta, Bait, la casa. O no, mejor dicho, una casa, porque no está con artículo. Una casa, Bait, una casa. Ahora, pero o sea, Bait es masculino, pero si es que vamos a decir español, tenemos que decir una. No podemos decir el casa, pues no estamos hablando bien el castellano. Queremos decir, al traducir, queremos decir el castellano natural. Y aquí esto. Entonces dice, pregunta, una casa, esto. Pero no hemos terminado todavía, pues no es castellano natural. Lo mejor sería modificar para ser natural. ¿Es esta una casa? O puede ser, ¿es esto una casa? Dependiendo, ¿no? ¿Es esto una casa? Está correcto. Sí, y no diríamos ¿no es cierto? ¿Es una casa? Para mí eso suena mal. No sé si tengo razón. ¿Es una casa? Sí. Sería muy obvio que uno no sabe realmente qué se refiere. Pero Z literalmente, más literalmente Z es Pero se puede decir, ¿es esto una casa? No, es una casa. Sería raro. Entonces hay que hacer estas modificaciones en el momento de traducir, aunque es cierto que Bait es masculino y obviamente tiene esa característica aquí, pero al decir el castellano, queremos que casa se maneja de la manera de las cosas femeninas. Muy bien. He entendido, mi hermano, sí está bien. O sea, Sí. y lo que yo ahorita acabo de entender es que en español hay que traducir bien y en hebreo, pues, o sea, así hay que leer. Sí, correcto. Gonzalo. ¿Por qué cuando dice Javed o Javait no es suficiente poner en la expresión ja la rayita y pone abajo de la rayita un punto? ¿Por qué da ese énfasis? Los dos, o sea, se refiere, tal vez, no sé si entendí bien, pero me parece que ¿por qué no es suficiente esto en vez de
Esto, Sí, esa es la pregunta. Ya, y la muy raya, bien. porque con la raya suficientemente es ja. Sí, correcto. Ya. Gracias, hermano. Justo a eso llego. Ahora es la hora. Esto se llama patah. Es la A corta. Pero me llega un estornudo. Pero no me ha llegado. Y esto se llama hatef patah. Hatef patah es, bueno, pongamos también de una vez esto. Ya les he dicho que cada vocal tiene su forma larga y corta. Kametz es la A larga, patah es la A corta. Y hay tres vocales que tienen una forma más corta todavía, que es una vocal compuesta. Tiene dos nombres. Voy a escribir aquí. Vocal compuesta. Otro nombre es, perdón, no, dije mal. Schwa compuesta. O media vocal. Esos son los dos nombres. Esto es una media vocal o schwa compuesta. ¿Qué tiene? Tiene la vocal patah y tiene también la schwa. Y se puede entender que es, aquí tenemos larga, corta y todavía más corta. Porque la schwa, como el extremo, la schwa es la más corta. La schwa, la no es vocal. Esto tampoco es vocal, pero es media vocal. Está entre una vocal y una schwa. ¿De acuerdo? Y esta específicamente se llama hatef patah. Media patah. Hatef patah. Y el indicador de pregunta polar siempre tiene una hatef patah. Sí, Norma o Fernando. Queremos preguntar algo para que quede claro. El dagesh es solo un punto y el eshba son 2 puntos. Correcto. Aquí tienen un ejemplo del dagesh, aquí en la bet. Es un punto. El dagesh siempre se encuentra en el centro de la letra. La shva son 2 puntos. Aquí hay otra opción, ¿no? Esto es hirek. Esto es la hirek, que se pronuncia I. Es la vocal con la yod, es la I larga. Entonces, pero el dagesh siempre se encuentra aquí, la hirek siempre se encuentra abajito. Gracias, hermano. Buena la pregunta. José, otra pregunta.
En caso de Eshba, ¿solo ahí divide a la vocal o también en otras partes Eshba tiene que dividir? O sea, porque es Eshba al lado de algún signo del vocal o en letras. La Shva tiene, o sea, hay 4 opciones para la Shva. Aquí tenemos 2. La Shva, así sola, y hay 3 Shvas compuestas. La Hatef Patach, y también tenemos la Hatef Kametz, que es O, aunque no me crean, es la vocal O. Vamos, eso queda para el futuro. Eso es O. Y también tenemos la Hatef Segol. Segol es así. Y la Hatef Segol tiene estos 2 puntos también. Entonces esto es Shva. Y tenemos las otras 3 opciones. Hatef Patach, Hatef Kametz y Hatef Segol. No, la Shva no se usa para ninguna otra cosa. Hay otros símbolos. Gracias. Sí, hay otros símbolos de 2 puntos, pero se usan en otras maneras y no son Shva. Fernando. Gracias, hermano David. Sí, de nada, José. Fernando. Ya, no, lo que yo quería completar, entonces, en todos ellos divide el tiempo, ¿no es cierto? Hace que sea extra pequeño los vocales. Sí, la Shva indica que es más cortita la vocal. Y muchas gracias. Ajá, no hay que esforzarse mucho para pensar en qué tan largo pronunció. Escuchando a Beth va a salir naturalmente con el tiempo. Ahora sí, Fernando. Sí, quiere consultar ahí donde dice Jabet Hi. Después del Ja, ya donde está Bet, está el Dagesh, ¿no es cierto? En la letra B. Y abajo tiene 2 puntos. Sí, los 2 puntos ahí son otra vocal que se llama tsere, que es la E larga. Esta es la E larga. Y Segol, de los 3 puntos así, es la E corta. Entonces, todo esto vamos llegando, no se preocupen, vamos a llegar a una lección que introduce cada uno de estos en su tiempo debido. No se desesperan pensando, no, mucha información ahora. Pues con el tiempo se puede entender con mayor claridad. Ahora, pero toca aclarar otra cosa más. No sé si alguien de pronto se le ha ocurrido a alguien la pregunta, la siguiente, pero no hemos aprendido que ja es el artículo definido. ¿No es cierto? Sí. Pero déjenme mostrarles algo. Vamos a comparar. Aquí tengo otra tabla que muestra en este lado el artículo definido
y acá el marcador de preguntas polares. ¿Y cuál es la diferencia? El artículo definido siempre lleva una vocal. El marcador de preguntas polares lleva una media vocal. ¿Se dan cuenta? La vocal principal para el artículo definido es la pata. Aquí. Este ejemplo. Es un ejemplo de lo más normal. Dice Habayit. Esto dice la casa. Habayit. Esto dice Habayit. Se pronuncia igual, ¿no es cierto? Ambos se pronuncian ha. Podría ser que esto es más cortita, pero ¿cómo vamos, sin contexto, cómo vamos a saber eso, no? Imposible. Pero en la lectura, facilito, ¿cierto? En la lectura observamos, aquí tenemos una pata, es la casa. Aquí tenemos una shva compuesta, es casa. Es una pregunta, no es un artículo. Aquí no dice la casa, dice casa, o sea, como no está muy completo, ¿no? Podría ser como este ejemplo, Habayitze. A sirve para dar a entender que es una pregunta. Habayitze, mientras Habayit es la casa, o Haish, el hombre. Haish, Haishu, es una pregunta porque tiene shva compuesta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se usa aquí una kametz? Bueno, la regla es que el artículo tiene 3 componentes. Patah y dagesh. Estos 3 componentes son parte del artículo. Y el inconveniente es que Aleph, según la regla, Aleph no recibe dagesh, nunca. Inclusive no hay espacio, no hay donde poner un puntito en el centro. No recibe dagesh, pero ¿qué hacemos? Bueno, para compensar hay que alargar esta vocal. Ahí sí estamos bien. Si es que ponemos pata, está mal escrita según las reglas. Si es que no hay dagesh aquí, tenemos que tener una pata, perdón, una kametz y no una pata. Entonces, 2 de los componentes se expresan con la pata, la kametz, y otro con la G. Listo. Con un poquito de tiempo que nos queda, vamos a ver más ejemplos de preguntas polares, ¿ya? Escuchen el prefijo ha, que indica que es una pregunta polar. ¿Pueden ver el video? ¿Está el video ahora? Muy bien. Vamos a seguir. טוב הדבר. הטוב הדבר הזה? Ahí dijo, Atov, indicó que es una pregunta. Atov, algo que no dije, es
esta cosa, ha, siempre va al inicio de la primera palabra de la pregunta. La pregunta es, Tov hadavar haze, pero se requiere ha antes de Tov, que es la primera palabra. Ha Tov hadavar haze. Entonces, al escuchar, no vamos a confundirnos mucho entre el artículo ha y la pregunta ha. Pues no tendría mucho sentido decir, ¿el bueno? ¿Esta cosa? No tiene sentido. Tiene que ser, ¿es buena esta cosa? Tiene que ser una pregunta. לא, הדבר הזה רע. הטובים הדברים האלה? טובים הם. טובים הדברים האלה. הטובים הדברים האלה? Hatovim es una pregunta polar. No dijo ma hadvarim haze. ¿Qué son estas cosas? No dijo, no pidió información. Hizo una pregunta polar. Hatovim hadvarim haele. ¿Son buenas? לא. הדברים האלה רעים. הדברים האלה רעים. Ahora, ¿escucharon su contestación? Lo. Que dice no. No. Observemos cuando ella contesta que sí. הטוב הדבר הזה? טוב הדבר. No dijo una palabra sí, ¿no es cierto? Dice tov hadavar. Esa es la forma de responder afirmativamente en hebreo. הטוב הדבר הזה? לא טוב הדבר הזה. לא טוב. הטוב הדבר הזה? לא. הדבר הזה רע מאוד. רע מאוד. הטוב הדבר הזה? טוב הדבר. טוב מאוד הדבר הזה. הטוב הדבר הזה? לא. הדבר הזה רע מאוד. הטוב הדבר הזה? טוב מאוד. טוב הדבר. הטוב הדבר הזה? לא. הדבר הזה רע מאוד. Ahora, consideran otra cosa antes de terminar. Hemos observado que davar puede ser una cosa física, como un árbol, un muñeco, cualquier cosa física. Hemos observado que davar también puede ser una palabra. Y ahora estamos observando que davar puede ser una cosa abstracta. Aquí no tenemos ninguna cosa física. Tenemos una situación que es una cosa, una davar. Dice, Hatov, Hadavar Haze. Esto es davar. Es una situación, un acontecimiento, una cosa abstracta. Entonces, esto es el rango de significado de la nueva palabra davar. רע מאוד. הטוב הדבר הזה? הדבר הזה טוב מאוד.
Shalom. Ahí está, pudimos ver toda la lección 9 el día de hoy y espero que haya sido de ayuda para su entendimiento. Para mí, a mi parecer, esta lección es un poquito más fácil que algunos. Quizás verán un poco de facilidad de estudio esta semana. Pueden aprovechar si desean. Aprovechen usando Quizlet para reforzar su conocimiento del vocabulario. Pues ahí, sí, en el pasado a veces ha habido pedidos. Hermano, ¿por qué no nos puede brindar toda una lista del vocabulario? Pues ya lo he hecho. Está todo ahí en Quizlet. Pueden repasar la lista de vocabulario. Inclusive pueden bajar el vocabulario en un formato de alistado. Ahí está. Entonces hay varias opciones. Pueden bajar de todo un grupo de lecciones o de cierta lección a veces. Eso les va a servir mucho. O si es que en esta semana si resulta más fácil disfrutan un poco más de tiempo libre o pueden repasar las lecciones anteriores si desean, lo que sea. ¿Hay alguna pregunta antes de orar? Puede ser una pregunta. Después de haber visto unas 3 veces este video repitiendo por YouTube, ahí vamos a conseguir la pregunta. Ahorita estamos perdidos. Claro, sí, sí. Y como siempre pueden preguntar por WhatsApp y pueden hacerme preguntas abiertas o preguntas polares. Cualquiera. Yo les respondo. Pero aunque sea polar, normalmente agrego más información. ¿De acuerdo? Vamos a orar terminando la clase de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por el estudio que hemos hecho hoy, por la pasión de mis estudiantes, por conocer esta lengua. Pido tu bendición sobre ellos en su estudio, su comprensión, en el tiempo, para que puedan dedicar las horas necesarias al hebreo bíblico y al estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que tú eres y lo que harás en esta semana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Shalom. 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 Buenas noches. Shalom. Hermano David. Shalom. Shalom, pastor, shalom. Shalom, Rebequita. Chao.